El equipo había caído a la segunda división. Parecía que todo había acabado, pero lo que estaba pasando fue algo que jamás se había visto. La afición, lejos de desaparecer, estaba creciendo con una intensidad que nadie podría haber imaginado. Jugadores dispuestos a sacrificarlo todo, demostrando lealtad, comprometiendo su carrera, quedándose en segunda con la misión de regresarle la categoría Tigres. Algunos incluso renunciando a sus elecciones para seguir con el equipo. Y mientras equipos de primera división veían sus estadios vacíos, el Volcán estaba rompiendo todos los récords una y otra vez con el estadio completamente lleno, reforzando y demostrando que su amor por el equipo va más allá de cualquier cosa. Ese día Tigres había perdido la categoría, pero había ganado algo que ni siquiera todos los campeonatos te pueden otorgar. En Nuevo León, Tigres era más que un equipo, era el reflejo de un pueblo que, trabajando con esfuerzo y dedicación, veía sus propias historias reflejadas, un símbolo de identidad y pasión que se vivía todos los días. A mediados de los 90, el conjunto caminaba sobre un abismo que se hacía cada vez más profundo. La crisis se volvía asfixiante, y aunque lograron alzar la Copa MX y firmaron un último buen torneo, el destino ya estaba escrito. El 24 de marzo de 1996, Tigres, estando contra las cuerdas, necesitaba una victoria sobre Monterrey, además de la derrota de Morelia en el partido simultáneo, para seguir con vida. Pero aunque lucharon hasta el final, se quedaron sin posibilidades matemáticas para mantenerse, y ni siquiera una victoria hubiera podido salvarlos. La esperanza se desvaneció en el aire, aún con 2 jornadas por jugarse. El ambiente estaba cargado de tristeza y las caras de los jugadores y aficionados lo decían todo. La universidad, al ser una entidad pública, limitaba los recursos del equipo, dificultando contrataciones. Con la llegada de Cemex y FEMSA a través de Sinergia Deportiva, Tigres tomó un nuevo rumbo. A los jugadores se les dio la opción de quedarse o marcharse. El Chepo de la Torre, Daniel Deque y Roberto Ruiz Esparza saltaron del club, pero la gran mayoría decidió quedarse, dispuestos a sacrificarlo todo y demostrando una lealtad que comprometía por completo su carrera futbolística. Siboldi, siendo portero de la selección de Uruguay, renunció temporalmente a ella y firmó un contrato por 3 años, el más largo de su carrera, sin saber si volvería a la primera división, y él ni siquiera era el culpable, pues llegó cuando el barco estaba casi totalmente hundido. A los jugadores les dijeron cuál era la misión: regresar el equipo a primera, encontrar estabilidad en ella y al final aspirar a ganar campeonatos, aunque dejando en claro que esa última parte no les tocaría a ellos, sino a los que llegarían después. Al conjunto se incorporaron grandes jugadores como el Diablo Núñez, La Coca Mendoza, Nilson Esidio y Danilo Toselo. Tigres empezaba de nuevo, pero el equipo y afición habían encontrado una unión única que llevaría a la creación del actual himno, inspirado en una hinchada que se desbordó aún más en el peor momento del equipo. Cuando todos desaparecen, la afición muestra un cariño que va más allá de cualquier condición, demostrándole al mundo lo que es ser un tigre de corazón, alguien que con su equipo siempre está, porque es el alma de nuestro pueblo. Ya ha iniciado el certamen y llenando el Volcán en cada partido, se clasificaron como el mejor equipo del torneo, metiéndose a los cuartos de final donde enfrentarían a Saltillo Soccer. El encuentro de ida había quedado empatado y en la vuelta estaban perdiendo por la mínima diferencia, siendo esto suficiente para quedar eliminados. Los minutos estaban agotando mientras la preocupación se intensificaba cada vez más. Pese a esto, el estadio estaba totalmente metido con el equipo y en un tiro de esquina, Marcos Ayala con el remate de cabeza hizo rugir al Volcán en un festejo tan desenfrenado y eufórico que personas sufrieron un infarto, un aficionado que estaba en el Volcán, quien entregó su último aliento en las gradas, impulsado por un amor incondicional incluso en la segunda división. Con este gol Tigres logró meterse a la semifinal y en ella logró llegar a la última instancia. La final de ida la perderían por la mínima diferencia contra el Atlético Hidalgo y la vuelta se jugaría en el Volcán, donde se vivía una verdadera fiesta con una afición que cantaba el volver a todo pulmón. Y tan solo el minuto 7 La Coca Mendoza, tras todos los rebotes, marcaría el primero que hacía rugir a todo el estadio con una felicidad absoluta. Al 45 el Diablo Núñez ganaría el esférico, definiendo a la derecha, marcaba el segundo que ya ponía en ventaja al equipo. En el segundo tiempo, Nilson tocaba con el Pastor, a quien le terminarían cometiendo penal. Era el momento decisivo. Todos en la banca estaban abrazados, mientras los aficionados estaban viviendo el momento de mayor tensión. Nilson iniciaba la carrera y marcaba a la izquierda. Todos se unían a la fila en el festejo. El árbitro marcaba al final ante el grito ensordecedor de la afición. Tenían el boleto para disputar su regreso a la primera división. La afición estaba cantando con felicidad, mientras los reporteros incrédulos no podían creer lo que se estaba viviendo en el estadio. El Chima declaró que era increíble lo que hacía esta afición, algo que te obliga a dar siempre el 100%. El equipo daba la vuelta olímpica mientras el himno sonaba de fondo en todo su esplendor. El siguiente torneo sería complicado, pero lograron meterse nuevamente a la final. De ganar el campeonato, lograrían ascender de manera directa, pero perdieron la ida por la mínima diferencia en el Universitario. Los rostros de preocupación y angustia se notaban en la tribuna. Todo se definiría en la cancha de Correcaminos, pero la
afición de Tigres haciendo el viaje los haría sentir locales nuevamente. La final iniciaba y al minuto 20 Danilo Tucelo tocaba con Nilsson, quien definió de gran manera al lado derecho, marcando el gol del empate, y al 37 Marcos Ayala con el gran salto remataba de cabeza marcando el segundo. El encuentro estaba llegando a su fin, pero la diferencia era de solo un gol, hasta que el 81 Nilsson marcaría el tercero y Tucelo metía el definitivo 4-0. El árbitro marcaba el final del encuentro ante el festejo de los aficionados que se hicieron presentes y de un pueblo entero en Nuevo León. Al regreso de los jugadores, las calles estaban completamente abarrotadas por los aficionados que fueron a recibirlos. La macroplaza se llenó en el festejo que con olas se había convertido en una extensión del volcán. El grito de triunfo retumbó cuando el equipo llegó con la copa. Era impresionante ver el festejo de una afición que hizo historia, siendo el tercer equipo de México que más aficionados metió a su estadio. Suena absurdo llamar la afición de moda a aquella que se forjó en su peor momento. A Tigres lo hacen sus cicatrices, algo que quedó reflejado en sus canciones, porque como la hinchada de Tigres no hay otra. Llenaron el estadio una y otra vez, metiendo 16 o 17 estadios llenos. Los comerciales reflejaban cómo había más de 1 millón de razones para ser campeón. En la adversidad, Tigres encontró una pasión que trascendió más allá de los resultados deportivos. Demostró cómo el amor por un equipo puede movilizar una ciudad entera. Esta afición no solo apoya al equipo, lo vive, porque es parte de su vida. Quienes nunca dejaron de creer en sus momentos más oscuros, lejos de rendirse, el equipo y su afición se volvieron más fuertes, más grandes y colocaron las semillas de todos los grandes momentos que llegarían gracias a esto.